Hola mis amados, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos listos. Perdón por la tardanza, pero ya estamos listos para una segunda tarea de cómo ser un buen predicador. Se había quedado de tarea en el inicio en que pudieras entender que una vez que ya tienes un tema, entonces a ese tema le tienes que extraer el verdadero sentido del pasaje que estás escogiendo para poder predicar. Se quedó por ahí un par de tareas con respecto a Mateo capítulo número 5 y algunos le enviaron, creo que por ahí habrá algunas omisiones, pero bueno, de todas maneras espero que este video corto te sirva para continuar preparándote como ser un buen predicador. Una vez que ya tienes tu tema, y para comenzar rápido y no tomarte mucho tiempo, imaginemos rápidamente que mi tema es hablar sobre Dios como Señor. Hay muchas maneras en cómo Dios se manifiesta. Vamos a escoger Dios como Señor. Y para poder escoger Dios como Señor, tengo dos versículos bíblicos que te quiero presentar. Y el tema específico del día de hoy que quiero que empieces a dominar cada vez más fuerte es cómo hacer un correcto uso de palabras a través de la concordancia griega o hebraica que está en los números de Strongs, ahí en el eSword, ¿ok? Entonces, vamos de una vez de lleno. Nuevamente pensemos entonces que tienes ya tema. Kios te está pidiendo que menciones cómo él es con respecto a que él es un señor o que él es señor y entonces cómo lo vas a utilizar para poder sacar de la Biblia. Número uno, lo que tenemos que entender, mis amados, es que hay muchas palabras que refieren a Dios como Dios. Lo mencionaba así brevemente en la última predicación. De repente puede aparecer Dios como el tetragramatón, la Hei, la Yod, la Bab y la Hei. Puede aparecer como el Elohim, puede aparecer como el Elohá, puede aparecer como el Eloi, puede aparecer como diferentes maneras de presentarse. Y en el caso muy práctico de que Dios se presente como Señor, una de las palabras que sí me gustaría empezarte a mencionar es la que a continuación vamos a ver. Pero fíjate entonces, vamos al eSword. Comparto rápidamente, aquí está. En el eSword, en el capítulo número 35, pero no quería ver el 35 primero. En el capítulo número 30, versículo número 8, dice, yo aquí tengo mi versión en español con números de Strongs, ya la estás viendo, tú te puedes ir a King James también, en el mismo pasaje, el 38, aquí lo selecciono. I cry to the Lord. Aquí está. Unto you. Bueno, este thee es de you, ¿no? Es decir, he clamado a ti, oh Señor. A ti, oh Señor, he hecho mi súplica. Y este mismo salmo, fíjate lo interesante, no sé si sucede igual en español. Sí, mira, bueno, aquí es un poquito diferente, pero me gustaría irme a King James. Este mismo salmo te presenta la traducción Señor en dos números hebraicos completamente diferentes. ¿Cuál vas a utilizar? De entrada, lo que yo te podría decir, si ya nos vamos al español, para que no estés batallando con que te estoy enseñando a través del inglés, bueno, si nos vamos a la versión en español, tenemos entonces que dice, a ti, oh Jehová, clamaré, al Señor suplicaré. Y este Señor en particular nos dice que es el hebreo 3088, 68, perdón, y ese es el famoso, como te digo, tetragramatón. Es decir, el ser existente, el eterno, el que comprende toda la complejidad de Dios en sí misma con respecto a quién es Él. ¿Ok? Entonces vamos a ser completamente francos, aunque lo traduzca como Señor al español, este no es el Señor que estás queriendo utilizar, o al menos no es el que yo utilizaría, ya que conozco varias formas en que es presentado el nombre de Jehová o el nombre de Dios, y específicamente el nombre de Dios para ser Señor, yo no utilizaría el tetragramatón, ¿no? Por eso me voy a ir al Salmo 35, 7 o 15, creo que fue 15. 35:15, déjenme ver, porque aquí lo tenía yo. Salmo 35:7. Uy, eso me pasa por no anotar los versículos. Ok, bueno, a ver, rápidamente dice, lo voy a ver aquí. Disputa, oh Jehová, rebateos, alegres el Señor, mis huesos.
Ay, no lo encuentro. Bueno, aquí, a ver, vamos a ver el 3523. Espero que este suceda. 3523. Ok, aquí está, fíjate. En el 3523 dice, muévete y despierta para mi juicio, para mi causa. Dios mío, Señor mío. Dios, de hecho aquí el 430 ni siquiera es el tetragamatón, es Elohim. Pero aquí en Señor sí está la palabra que quiero yo utilizar para darte ese ejemplo. Señor, Adonai. Para poder utilizar correctamente los versículos, porque de repente, esto es lo interesante, tú te vas a una concordancia bíblica de tu YouVersion o de tu Biblia Reina Valera, de tu aplicación. Y te va a arrojar todas las partes en donde venga la palabra Señor. Pero aquí lo interesante que estoy llamando tu atención es que si tú quieres hacer un correcto uso de las palabras con respecto a cómo vienen en los versículos, no puedes utilizar concordancias normales. La concordancia normalita que venga ahí en tu Biblia electrónica o incluso la manual, ¿no? Que viene hasta atrás de las Biblias escrita, esa no te va a servir realmente para poder llegar a un fondo más preciso. Recuerda, no significa que no vayas a hacer una buena predicación, o más bien una predicación, sino que muy probablemente a lo mejor te estarás equivocando en el correcto uso del mensaje, como lo quieras proyectar. Por eso enseñarte a través de estos videos y de esta clase en particular cómo ser un buen predicador. Entonces, nuevamente, te vas a la expresión que quieres encontrar y del versículo que quieras usar para Señor. En mi caso muy particular, yo utilizaría no este versículo, sino más bien la definición de Adonai. Me voy aquí al diccionario y entonces tendría que ver, bueno, creo que no aparece en el diccionario, déjenle vuelvo a dar clic. Ahora sí tiene que aparecer, perfecto. Entonces, aquí ya aparece la definición, mi señor, toda la cosa. El número de Strong, H113, nos va a ayudar mucho porque dice, enfáticamente es una forma del H113, es decir, proviene de una manera directa de otra palabra en particular hebraica, que es Adón, aquí lo dice. Y Adón significa de una manera el que es soberano, el que es controlador, el que controla, el que es gobernador, el que es un máster. Me encanta por aquí, dice en inglés, Lord, Master, Owner, propietario, el que es propietario, el que es el dueño, ¿no? Entonces, esta manera de definir la palabra Señor creo que es más propia para referirte a Dios como Señor y por eso extraigo esta palabra como tal. Pero, ojo, para poder hacer una buena predicación con respecto a dónde aparece y poderle dar el entorno correcto de los versículos donde viene, entonces mi recomendación es no utilices una concordancia normal de que viene en tu celular y que viene. Utiliza la concordancia de Strong's, de números de Strong's. Y entonces encontrando el correcto uso, que aquí tiene que ver con el controlador, con el soberano, con el propietario, con ese máster, ¿no? Como dice aquí el H113, que proviene, obviamente, es el Adón, de donde se extrae la palabra Adonai, en particular, o se genera más bien la palabra Adonai. Entonces, aquí lo interesante es, yo ya encontré mi palabra, ya encontré cómo lo quiero definir o cómo Dios me está diciendo que haga un énfasis en la palabra Señor. Ahora lo interesante es que hay una concordancia dentro de esta misma herramienta que me arroja un sinfín de pasajes, la voy a volver a poner, una disculpa, un sinfín de pasajes en donde específicamente la palabra Adonai, que es la palabra de Señor para Dios, se utiliza 432 veces. Y entonces tú tendrás que ver cada uno de estos pasajes, no todos a lo mejor para poder predicarlo, sobre todo, pero sí cuál se acomoda más para que tú veas cómo es que funciona esta expresión de Señor. Ojo, no necesariamente el término Adonai como tal es direccionado obviamente en cuanto a Dios. Tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, que el término Adón también está, perdón, también está relacionado, la partícula Adón, con pues esa manera que hubo en la antigüedad para representar literalmente a un amo con un siervo, ¿no? El que es propietario de una persona con un siervo.
Abraham fue señor de sus siervos, o fue señor sobre Agar, ¿no? En este caso que era su sierva. Pero bueno, la expresión Adonai, si te darás cuenta que tiene una directa relación específicamente solo para con Dios. Y entonces te podrás dar cuenta, por ejemplo, vamos a picar aquí, Génesis 15:2, y entonces si lo estudias, después de estas cosas, me voy a la versión que no tiene los números para poderla leer mejor. Dice, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón en sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, Adonai, Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es un Damaseno, Eliezer? Entonces aquí interesante nuevamente, Señor, Abraham se está refiriendo a un Dios que es Jehová, es su propio Dios, con la idea y la intención directa de reconocerle como que Él es el dueño, Él es el propietario, Él es el soberano supremo sobre su vida, Él es el gobernador. Entonces, ¿cuál es la interacción de un Abraham con un Dios? Pues obviamente el cederle su vida al nivel de que podemos analizar en Génesis 15, 16, 17 y 18. Abraham es una persona que reconoce a Dios como Señor. Pero ojo, aquí no estamos queriendo presentar la predicación de cómo Abraham le reconoce como Señor. Más bien te estoy dejando ahorita un pequeño video de cómo relacionar correctamente la palabra correcta y el entendimiento correcto de la palabra que vayas a usar como expresión en una predicación. ¿Por qué te pongo esto entonces en primer plano o como segunda tarea? Porque, por ejemplo, a veces a lo mejor sucederá que tú quieres predicar sobre el pecado, pero también el pecado tiene algunas diferencias en cuestión de hebreo y en cuestión de griegos con respecto a sus definiciones. ¿Qué, ¿En qué palabra te quieres basar para poder generar el contexto perfecto de la predicación que quieras generar? Y lo más importante, ¿qué versículos vas a utilizar para referirte al pecado con respecto a la definición que estás queriendo usar? Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera utilizar nuevamente en el eSword, y vuelvo a compartir mi pantalla, si yo quisiera volver a utilizar en otros versículos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí le puedo poner a la concordancia Señor, y entonces le doy clic, ¿no? Bueno, a ver, déjenme buscar la referencia. Aquí está, search. Y entonces le doy clic a que me salga la concordancia directa solo de la palabra Señor en español. Y entonces aquí yo puedo encontrar, ¿no? Y aquí dice, no se enoje mi señor ahora, y se hablar y allá en 30, y respondió, y este pasaje verdaderamente estará hablando de Adonai. O si yo quisiera utilizar, por ejemplo, el 23:15, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre mí y tú? En tierra puesto muerto. Aquí está hablando de Dios. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Por ejemplo, si nos vamos al 23:15, nos daremos inmediatamente cuenta por la lectura que no está hablando con Dios, está hablando con otro personaje. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío. Efrón estaba reconociendo a Abraham como Señor. Y si me voy directamente entonces al Señor que está aquí anunciado, puedo darme cuenta que es Adón, no es Adonai. Entonces, si me explico, tendrás que utilizar solo versículos, si quieres ser un buen predicador, sobre todo sobre la base de lo que te estoy enseñando, tendrás que utilizar solo versículos que tengan que ver con Adonai. Y para eso nuevamente te regresas, por ejemplo, al, al Salmo 35 que estábamos analizando. Espérenme que estoy dando clics a los also. Aquí ya estoy. Entonces, Salmo 35 dice aquí, en su versículo 23, si tiene la expresión de Señor que yo quiero utilizar, y entonces le doy clic en la concordancia, que viene aquí en los diccionarios, y entonces estos son los únicos versículos que podría usar. Esa es la mejor forma en que te puedo presentar cómo poder utilizar mejores definiciones y mejores versículos que avalen y se apeguen verdaderamente al tema o a la palabra que sea la palabra clave de tu tema. Puede ser justicia, puede ser santidad, puede ser... Te vas a dar cuenta que incluso santidad tiene diferentes expresiones en cuestión de hebreo, que justicia también. Date cuenta de eso. Entonces, ojo,
Eso es lo único que quería enseñarte un poquito en este video, ya no tomo más tiempo, pero lo que sí quería reflejarte entonces es, ya se queda una segunda tarea. ¿Cuál es la segunda tarea? Que tú escojas otra palabra en hebreo en particular, me gustaría dejártelo fácil, en hebreo, que se refiere específicamente a Dios, que ya no sea Adonai, puede ser Elohim, puede ser Elohá, puede ser la partícula de terminación él, puede ser obviamente Jehová, la que tú quieras, escógela y preséntamela de tarea específicamente con un pasaje que verdaderamente esté refiriéndose a Jehová y una leve descripción de quién sería entonces Dios con respecto al pasaje, con respecto a la definición en particular que tú estés escogiendo. Nuevamente, de tarea, de todos los nombres de Dios en hebreo, vas a escoger un pasaje o varios pasajes que refieran correctamente la expresión en hebreo del Dios al que te quieres referir. Elohim, Elohá, Eloi, El, obviamente Adonai lo vivimos como ejemplo ahorita, y sobre todo Jehová. Entonces tienes varias partículas que utilizar, o varios nombres de Dios que puedes utilizar. Y sobre la base de ese nombre que me vas a decir, no, yo escogí Elohim, ok, me vas a presentar un breve análisis de qué significa ese nombre en particular, por lo que entendiste de los pasajes bíblicos y por lo que entendiste del número de Strong, es decir, por su definición directa. Es lo único que te dejo de tarea, ¿vale? Pero bueno, si tienes alguna duda, lo hablamos ya sea a través del chat o a través de una llamada o nos vemos en la iglesia o cualquier cosa. Cuídate, nos vemos la próxima. Dios te bendice. Sé un buen predicador. Que Dios te bendiga.